Creo que han sido otra vez 5 años perdidos, ¿no? Esa es la sensación. Y que lo fueron también, hay que decirlo, en el quinquenio 2016-2021, por otras razones, pero que fueron las que generaron las que estamos sufriendo ahora. Es decir, ha habido una crisis institucional en el Perú. No sé quién sea presidente del Perú. La pregunta más importante es, ¿quiénes van a ser senadores? Porque de ese Senado va a salir un presidente del Congreso que probablemente sea el próximo presidente del Perú. Yo sí creo en el voto popular. La gente me dice que estoy loca, pero yo sí creo. Hola, soy Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Evidencia Instituto. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast Propuestas del Bicentenario. En esta ocasión me honra haber invertido los roles porque usualmente ella me entrevista a mí, ahora me toca conversar con ella. Rosa María Palacios, bienvenida a este podcast. Muchas gracias por la invitación y efectivamente ya advertí que yo de economía no sé nada y normalmente le pregunto a él, o sea que ahora no sé de qué vamos a hablar. Bueno, Normalmente hablamos de economía. bueno, para quien no conoce a Rosa María, que creo que todo el país la conoce, una destacada abogada, periodista, líder de opinión pública, querida por muchos, por algunos otros menos querida, Temida, temida, eso es mejor. pero para mí una gran amiga y un referente. Así que gracias por estar acá, Rosa María. Este podcast habla de temas económicos, sociales, políticos, y quisiera que sobre esto último versara nuestra conversación. Había cuenta que cuando yo hablo con bancos de inversión, con agencias calificadoras de riesgo, no me preguntan tanto por temas económicos. No te puedo creer. Me preguntan básicamente, el tema económico más cercano es qué va a pasar con Julio Velarde una vez que él deje el Banco Central, pero fuera de ello me preguntan por temas Más políticos. bien, ¿qué va a pasar con el Banco Central cuando se vaya Julio Velar? Esa es una buena pregunta, y lo podemos abordar ciertamente en Sí. la conversación, pero me preguntan sobre temas políticos, institucionales, no ni siquiera por el tamaño del déficit fiscal, ni por la inflación, ni por temas económicos, sino la preocupación más grande son temas políticos en esta degradación que hemos venido viendo en los últimos años. Entonces, para empezar, ¿cuál es tu visión estando a semanas del discurso del 28 de julio? Y estando ya en la recta final de este gobierno, ¿cuál es tu balance de cómo estamos políticamente a la fecha? Bueno, creo que han sido otra vez 5 años perdidos, ¿no? Esa es la sensación. Y que lo fueron también, hay que decirlo, en el quinquenio 2016-2021, por otras razones, pero que fueron las que generaron las que estamos sufriendo ahora. Es decir, ha habido una crisis institucional en el Perú que no permite que quien llega a la presidencia gobierne desde el 2016. ¿Ya? Y esa crisis no se ha resuelto. A esa crisis política se une una crisis de representación, porque la gente hoy en el Perú no se siente representada por las personas que escogieron hace más de 4 años. Y tiene muy buenas razones para no sentirse representada. Entonces, una crisis política y una crisis de representación con una población que está defraudada, que es muchas veces apática, y en ese contexto estamos yendo a un proceso electoral. Un proceso electoral en el cual el Perú se juega la vida, como sucede cada 5 años. Porque en nuestro esquema democrático es todo o nada cada 5 años. Y eso es difícil de entender en otras democracias que tienen midterms, que tienen formas de rebalancear digamos, el permanente conflicto entre poderes del Estado. Las soluciones que proponía el esquema constitucional peruano, sobre todo después de 1993, para solucionar los conflictos entre poderes, ya no existen. Ya no existe la disolución del Congreso. En la práctica no existe. Por lo tanto, los poderes son absolutamente rígidos. Y en esa rigidez se tienen que, digamos, poner de acuerdo más o menos en durar. Si Dina Boluarte renunciaba, íbamos a elecciones. Si el Congreso adelantaba elecciones, íbamos a elecciones. Ninguno de los dos poderes quiso. Pero ninguno de los dos poderes quiso, teniendo en consideración que el Poder Ejecutivo era un poder débil y el Congreso iba a concentrar más y más y más poder. Y eso es lo que ha concentrado el día de hoy. El poder que tiene hoy el Congreso no lo ha tenido ningún Congreso en la historia del Perú. El Congreso anterior que quiso tenerlo fue disuelto. Y el que se restituyó en la misma esencia. Y el que vino es lo mismo. Entonces,
No sé quién sea presidente del Perú. La pregunta más importante es, ¿quiénes van a ser senadores? Porque de ese Senado va a salir un presidente del Congreso que probablemente sea el próximo presidente del Perú. Vayamos por partes porque ya has dado un entorno bastante comprensivo, pero lo cierto es que esta crisis de representación y esta falta de contrapesos adecuados para que una democracia funcione, digamos, han hecho que nuestro país esté catalogado como una democracia híbrida y muchos cuestionen, digamos, estos problemas crónicos de gobernabilidad. Acá se hicieron unas reformas en la época de Vizcarra, algunas fueron a referendo, tema bastante, digamos, cuestionable para algunos. Luego ha habido muchos cambios en el Congreso. Muchos dicen que incluso una propia reforma constitucional elaborada por la Comisión de Constitución y el propio Congreso sin pasar por referendo ni consulta popular. Pero, ¿cómo ves tú el estado de la democracia? Recientemente se presentó el informe de Índice de Desarrollo Humano por el PNUD y lo que la gente dice es que no es que no se crea en la democracia, sino en cómo gestionar la democracia en el país, que es muy distinto a este rechazo a la democracia que a veces Latinobarómetro muestra. Claro. ¿Cómo estamos, antes de entrar, digamos, a temas más específicos de elecciones, cómo estamos en términos de la salud de nuestra democracia, habida cuenta de todos los cambios que han habido en nuestro marco normativo? Bueno, es una nueva constitución. Yo todavía no me compro mi ejemplar porque estoy esperando que terminen, pero la verdad es que han cambiado 50, 60 artículos de la Constitución, de una Constitución de 204 artículos. Estamos hablando de una reforma muy grande en cuanto al Congreso, pero muy grande, sustancial. Es un Congreso que va a tener 2 cámaras y 2 cámaras que funcionan de una forma que el Perú no ha visto funcionar en 30 años, pero que además no copia el modelo de la Constitución del 79, porque las funciones son diferentes. Es una cámara, es un Congreso asimétrico. Entonces, no es que Mucho más poder al Senado, ¿no es cierto? mucho más poder al Senado. El Senado es un tapón y el Senado puede variar la iniciativa de diputados, con lo cual donde se define todo es donde están los 60 senadores. Si quieres controlar el Perú, tienes que controlar el Senado. Si controlas el Senado, controlas todo. Todo. Ujú. Y para ¿Ya? que nuestra audiencia sepa cómo se van a elegir ahora los senadores, distinto a, digamos, cómo es Hay esta dos, repartija de hay, poder entre ambos poderes, hay dos, ambas cámaras. dos formas de llegar al Senado. Uno es por distrito único nacional. Todos votamos por, creo que son 30, 25 o 30 asientos que vota todo el Perú junto, o 25 asientos, y los otros 35 asientos se van a definir regionalmente. Entonces, cada región vota por uno o por dos, me parece proporcional, pero que Lima creo que tiene 4. O sea, hay una proporción ahí, pero toda región va a tener su senador y todos vamos a votar por un distrito único nacional. También un experimento que nunca se ha hecho. De esta forma no se ha votado desde hace muchísimos años en el Perú. Entonces, todo esto es muy complicado. El resultado puede ser realmente cualquier cosa porque además estamos yendo con 40 partidos a la campaña. Todavía nadie se ha aliado, hasta agosto hay plazo, pero ir con 40 partidos a la campaña, y se ha explicado muchas veces, implica un fraccionamiento del voto. La reforma del 2019 que planteó la Comisión Tuesta implicaba bajar el acceso a la participación política, lo cual era una buena idea, pero ponerle una aduana, ¿no? Que eran las PASO, un obstáculo para que a la elección vayamos con 8 o 10 partidos. Ya el Congreso no aceptó la aduana, la derogó y ha desnaturalizado todo el sistema de elección. Entonces tenemos un problema bien serio, siendo, como te dije hace un momento, la única oportunidad que tiene el país de manifestarse y hacer que su voto cuente. La única. Y con un país que entiende, por lo menos 2/3 partes, que su voto no va a ser respetado. Cuando la encuesta de apoyo pregunta a la gente quién dio un golpe de Estado, si Pedro Castillo, ¿no es cierto? Ipsos lo ha preguntado hace poco, y lo viene preguntando hace bastante tiempo, ¿no? ¿Quién dio un golpe de Estado? ¿Pedro Castillo al Congreso o el Congreso a Pedro Castillo? 59% dicen el Congreso le dio un golpe de Estado a Pedro Castillo, a nivel nacional, no solo el sur del Perú, todo el Perú. Entonces, lo que tú sientes ahí es que elijamos a quien elijamos, va a haber una élite limeña que no lo va a permitir y que nos va a quitar nuestro voto, porque ya lo hicieron y lo van a volver a hacer.
Esa es la enorme preocupación que traen estas elecciones. Entonces, el mandato tiene que ser muy claro para quien sea el vencedor. Y ese vencedor va a tener que ser capaz de hacer mayorías bastante sólidas en el Congreso si es que quiere hacer reformas integrales de todo el estropicio que se ha generado. Porque lo que le están dejando en herencia es un presidente que puede durar nada, menos. Mira, Kuczynski duró 20 meses, este, Castillo 16, el que viene 12. Ese es el tema acá. Y creo que nuestra población tiene que entender que esta vez en el voto se la juega completita. Siempre nos la jugamos completita, pero esta vez es trágico, porque no solamente es no votar por una opción que puede tener un plan económico que es un desastre para el Perú, acuérdense que decíamos Castillo es el hambre, ¿no? Sino que la propuesta por la que vote sea capaz de tener gobernabilidad. Y si entra un presidente, como le pasó a Kuczynski, con 18 escaños versus 73 del opositor, o entra Castillo con 37 escaños y 5 más que le permitían tener 42 y que no lo vaquen, no te alcanza, pues. No te alcanza. Y eso, Necesitan consolidar una propuesta que le garantice a un presidente, mira tú, culminar su mandato. Es increíble. Eso es lo que estamos tratando, de que el que sea elegido termine en 5 años. ahora, si uno se remonta a tiempos pasados, ha ocurrido algo similar a aquellos gobernantes que no que carecían, digamos, de mayoría en el Sí, legislativo, ¿no? claro. Belaúnde, Bustamante Bustamante Rivero, y Rivero. Belaúnde y Fujimori son los 3 casos. Ujú, Son los 3 casos del siglo XX donde el presidente no puede conformar una mayoría y da un golpe de Estado. Fujimori innova, porque él se da el golpe de Estado a sí mismo ujú, para convocar a un nuevo Congreso. Pero en el fondo es como el sistema de renovación del Congreso. ¿Te das cuenta? El sistema que tienen los americanos. Cada 2 años yo renuevo parcialmente el Congreso. ¿Para qué? Para que la población que me dio mayoría me la quite o que me dio minoría me dé mayoría. Entonces, yo puedo hacer ese balance cada 2 años, no esperar 5. ujú, Con el mecanismo de disolución del Congreso, yo también tenía una válvula de escape, pero ahora ya no existe. Entonces, ¿cómo voy a rebalancear esta tensión permanente? Y ujú. ya hemos visto, claro, ustedes podrían decir, no, pues sí que los políticos que tienen que ser más responsables, ¿no? Tienen que aspirar a la viabilidad del país. Bueno, ese tren ya se fue hace mucho tiempo. Desde el 2016, en que Keiko Fujimori dijo, no, acá la guerra es la guerra, bueno, ya estamos en ese círculo y van a ser 10 años. ¿Y tú eres optimista de que puede haber tal nivel de desprendimiento de nuestros caciques No, para poder tener alianzas? no soy optimista para nada. Soy optimista, ¿sabes en qué? En el voto popular. Ujú, Yo sí creo en el voto popular. La gente me dice que estoy loca, pero yo sí creo en el. Mira, he cubierto 7 elecciones. Sí creo en el voto popular. O sea, creo que la gente va a tomar una determinación que puede ser terrible, pero tarde o temprano se entenderá que fue la menos terrible. Puede ser terrible, pero puede ser la menos terrible. Y lo que sí creo es que tiene que haber un sistema por el cual los ciudadanos del Perú no sean consultados cada 5 años, sino cada 2 y medio, para que seamos capaces de darle balance. Porque los políticos no tienen ningún incentivo en este momento para buscar el bien común. Ninguno. El bien común es lo que menos les interesa. Entonces, tú tienes un sistema completamente mercantilista instalado en el Congreso peruano hoy. Todos están ahí para buscar rentas, las que sean. ujú. Eso es lo que están haciendo. Un mercado personal. O sea, no es ni de izquierda ni de derecha, ya superamos esas categorías hace mucho tiempo. Esto es un sistema autoritario, mercantilista con tintes conservadores. Eso es lo que hay hoy en el Congreso. Ujú. Pero a ver, haciendo un símil con la figura de la revocatoria a nivel municipal, porque Ujú. acá a medio término hay la posibilidad de que se junten firmas y se haga una revocatoria y es una forma de controlar. Eso no se ha logrado extender, digamos, ¿sería una reforma deseable o crees que ha funcionado a nivel municipal para disciplinar un poco a las No, porque autoridades? ¿O? acuérdate que en las municipalidades ya hubo una reforma. Revocar era muy fácil. Entonces, al día siguiente de las elecciones se juntaban todos los enemigos y como eran normalmente 15, 16, 17 candidatos versus uno, ¿no? El que ganaba estaba un poco solo y tenía su comité revocatorio, eran todos los que habían perdido. Ujú, Han habido distritos en el Perú que han tenido revocatoria siempre, ¿no? Y se han hecho cuadros de esto.
hace ya más de 6 años se modificaron todas las elecciones de revocatoria. Ahora revocar a un alcalde es muy difícil. ¿Por qué? Porque no hay nuevas elecciones. Ujú. Si tú revocas al alcalde, el alcalde se va y entra el teniente alcalde. Si revocas al teniente alcalde y así sucesivamente hasta que se te acaben. La subida a reelección sería mucho más, ¿eso lo estás diciendo o no? No, que es que la revocatoria no conduce a que venga un nuevo A alcalde, una nueva una elección, nueva elección. No, se quedan los que completar el periodo, o sea, es completa lo lo mismo del Ejecutivo, pero en chiquito. exactamente. Entonces acá es lo mismo, o sea, completa periodo, completa periodo. No, mira, en el Perú no había, y no hay, yo creo eso, no hay revocatoria del mandato presidencial. Nunca hubo eso. Esta es una libre interpretación del Congreso avalada por un tribunal constitucional que este Congreso ha puesto. ¿Para qué? Para debilitar la figura presidencial. Por eso te decía, no importa quién sea presidente, ya, si no va a durar nada. Y Salvo que logre tener una mayoría en el Congreso y esa mayoría en el Congreso le permita hacer todas las reformas constitucionales que tiene que hacer. que no pareciera por lo fragmentado que está, digamos, el país y que es lo polarizado y no es un fenómeno peruano, ¿no? Tú lo ves en todo el mundo, ¿no? Ahora, yo no creo que el país esté polarizado, yo tengo una posición Te he diferente, ¿no? escuchado al respecto. Todos No, estamos, sí, todos estamos en el mismo barco. comparte Es que de verdad, o sea, nunca ha habido un consenso nacional tan grande. 93% rechaza o 95% rechaza a la presidenta, por ejemplo. Y hay encuestas donde ya la ponen en cero, ¿no? O sea, todo el Perú la rechaza y al Congreso lo rechaza también todo el Perú. O sea, yo no conozco a nadie que salga a decir, bueno, pero el Congreso es una institución que se maneja tan bien que tenemos que subirle el gasto al Congreso, ¿no? O sea, el Congreso y la presidencia han generado un consenso nacional. Ahora, ¿hacia qué? Eso es otra cosa. Pero el rechazo es casi unánime. ¿Cuál polarización? Y hay élites en el poder que sí generan esa. O sea, a ver, ¿quién es el que plantea el mundo entre los caviares y los no caviares? Las élites que están en el poder. El resto del Perú no le interesa el tema, ni siquiera lo entiende. Ujú, O sea, y los que van a votar son el resto del Perú, ujú. no los que plantean estas narrativas desde el poder. O sea, acá no hay una polarización, ni siquiera hay una polarización en temas De económicos. fragmentación, sí. Pero fíjate tú el respaldo absoluto y unánime que tiene el BCR hoy. Unánime. Nadie se atreve a tocarlo. Gracias a Dios. Ujú, Pero, ¿cómo tocan el presupuesto público? Ahí eso es otra historia. ujú. ¿Cómo tocan el déficit fiscal? Les interesa un pepino. Un Y el pepino. Tribunal Constitucional no ha ayudado, digamos, No, a es la, esta la situación, ¿no? validación de todos los disparates establecidos en el Congreso, que normalmente, cuando tú cubres política, tú esperabas, a ver, los manirrotos en el presupuesto y los regalones de exoneraciones tributarias en el Perú siempre fueron las fuerzas de izquierda, siempre. Y las fuerzas de derecho eran la disciplina fiscal, el orden. Desapareció eso hace mucho tiempo. Yo quiero saber dónde están los políticos liberales en el Perú. No están. Ahora todos son mercas. Mercantilismo puro y duro. Eso es lo que tenemos en el Congreso. Y eso es parte de lo que ofrece el Congreso como propuesta electoral. Mm. Yo espero que nadie vote, nadie es mucha gente, pero que los partidos que hoy están en el Congreso no pasen la valla, como castigo por lo que han hecho. Que regresen dentro de 5 años a pedir de rodillas el voto popular. Porque no han considerado para nada a la gente, no han considerado el voto popular. No han tenido respeto por sus electores nunca en estos 5 años. Han hecho lo que les ha dado la gana. Pero usualmente eso sucede cuando están con un presidente en el Ejecutivo y sale. Yo recuerdo cuando Alan Claro, García perdió la elección y su partido casi que se quedó con un par de congresistas así es. y el Partido Nacionalista desapareció. Ya, Y así ha ocurrido. bueno, ¿y quién está en el poder hoy? ¿Quién gobierna hoy en el Perú? El Congreso. Ujú. Por eso el Congreso tiene que sufrir la misma suerte que el partido de gobierno después de cada elección. No, pero eso se ha roto, ¿no es cierto? ¿O crees que eso pasaría? Este pedido de que no pasen digamos, ¿La valla? sí, Yo estoy apostando a que no pasan la valla. pero es buenos deseos o crees que eso podría Mira, ocurrir? los detestan a nivel nacional. Ujú, La el personaje más, a ver, valorado por la población es Keiko Fujimori en electores, ¿no? Tiene 10%. ujú. Hace 20 años tú con 10, 30 años tú con 10% no te presentabas, pues ya estabas Correcto, perdido, ¿no? correcto. Tiene 10%, es la líder. Le sigue, creo que López Aliaga con 6. O sea, ahí estás en el límite de la valla, que es 5. Ujú.
¿Tú crees, Rosa María, que se pueda repetir el escenario del 21, de tener dos candidatos con 10 y 10 o Sí, no, perdón, yo creo que se puede repetir con dos candidatos de 8 y 8, de 8 y 8 y candidatos que sean, digamos, muy muy polarizantes, polarizantes? muy polarizantes, claro, Y lo común sería este pedido de la ciudadanía de mayor orden, de luchar contra la criminalidad, porque si uno hace un análisis respecto a la última elección, la gente estaba golpeada por la pandemia y necesitaba, digamos, alguien que pudiera dar un sentido de cambio. Y lo que hemos tenido ahora es que la gente está atemorizada porque la ola de criminalidad sigue y el claro, despelote que hemos vivido los últimos pero años ha mira, sido mayúsculo. Entonces, ¿crees que ese pedido de mano dura está en el co- apetito electoral? ¿cómo le fue a Keiko con el pedido, con la narrativa de mano dura? No ganó. ¿Por qué? Porque, a ver, miren, la gente por supuesto que quiere orden, todos queremos orden. Lo que tú no quieres es abuso. Ojo, no se confundan. Cuando la gente dice yo quiero un gobierno autoritario, lo que te está diciendo es un gobierno que no abuse, pero que tenga autoridad. No te está diciendo que el gobierno tiene licencia para matar. Porque eso no lo quiere nadie, salvo algunos grupos muy radicales, pero en general, lo que tú dices, yo quiero orden, quiero estabilidad, quiero reglas claras, quiero que haya una policía que detenga al delincuente y un sistema de justicia que lo juzgue, lo condene y lo deje adentro, ¿no es cierto? Eso es lo que todos queremos. Eso lo van a ofrecer los partidos que están hoy en el Congreso. Han aprobado un paquete de leyes pro crimen organizado, porque la mayoría, lamentablemente, de los partidos políticos y muchos de sus representantes en el Congreso están procesados Ujú, por distintos crímenes. Entonces, lo que hacen es, bueno, ¿cómo hacemos para desde el poder organizar el aparato legal a nuestro servicio? Y eso ha sucedido a la vista de todo el país. Entonces, yo voy a votar por un partido que dice que va a luchar contra la criminalidad cuando le quitó la detención preliminar durante 4 meses al Perú, o cuando le quitó el tipo penal crimen organizado a secuestradores, que después lo tuvieron que volver a meter, pero no se lo puso a 50 delitos más, y eso lo hemos explicado en los medios todo el día. O sea, estas normas pro prescripción de los delitos, etcétera, la ley Soto, etcétera, etcétera, todas son leyes dadas por el Congreso para beneficiar, liderados por Perú Libre, porque controla la Comisión de Justicia, para beneficiar delincuentes, incluyéndolos a ellos, ¿no? Entonces, esa reforma de la fiscalía, todo esto es captura de espacios de poder. Han capturado todos, Tribunal Constitucional, Contraloría, Defensoría del Pueblo, pero, bueno, Junta Nacional de Justicia ni se diga, pero no logran capturar la Corte Suprema y la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué es lo que todo dictador quiere controlar? O ujú. sea, lo hizo Bueno, Pedro Castillo en su programa. felizmente, porque si no ya estaríamos, ya no, ni siquiera con democracia híbrida, sería Claro, absolutamente. Todavía no lo han logrado, pero están, digamos, trabajando firmemente en esto porque saben que se les acaba. ujú, Y la otra es controlar el sistema electoral, que eso es lo que tenemos que defender a como dé lugar. Mucha gente teme mucho que esas elecciones sean muy violentas. Yo temo eso también, que la violencia en la calle sea cada vez peor y que ahí todo vale y que terminen siendo elecciones fraudulentas de verdad. ujú. A lo Venezuela A lo Venezuela, o ¿no? los magnicidios que Claro, están intentos en Colombia, en Ecuador. Ecuador, ¿por qué no? Mm, Estamos en la misma zona, acá ujú. pasan las mismas cosas. Entonces puede ser una campaña muy violenta. Y una pregunta, ¿por qué la gente no se moviliza? O sea, porque tú ves Sí. que en general hay como una apatía, cosas Mira, muy, muy complicadas. Y yo recuerdo la última vez que yo vi una movilización importante fue cuando Castillo anunció, ¿te acuerdas? Ese toque de queda el 5 de abril, a la bestia, a lo bestia y la gente estaba absolutamente furioso y salió. furiosa y salió. Pero luego Ahora, de ahí han habido, ¿cuál ha digamos, sido la más pocas. grande manifestación pública en el Perú? Pride, el orgullo. No, eso sí, por supuesto, porque eso es de nicho, Ok. pero el nicho se mueve completo, entonces tiene un éxito enorme. Pero en el caso de Perú, las manifestaciones de 2021 contra el derrocamiento de Vizcarra. Esa fue la gran salida, fue en plena pandemia, con la gente con mascarillas, contagiándose. Fuimos a votar el día que más gente murió en el Perú. En el pico de la pandemia de la segunda ola, ese día fuimos a votar. Mm, El día de más muertos. Este es un país que está primero traumatizado por la pandemia, porque es un tema del cual no hablamos. ¿Te has dado cuenta? Nadie habla de la pandemia.
220.000 muertos, en la cifra conservadora tal vez Pero si tú 300.000. vas a un concierto, vas a un sitio y la gente está totalmente hacinada y no pasa nada, Pero ¿no? no, ya sé, y no queremos hablar del tema. Mm, No queremos porque yo creo que Hay una negación, dices. medio país no ha hecho el duelo, Ujú, ¿ya? Porque además ni siquiera pudiste enterrar a tus muertos, ni siquiera pudiste ir a un cementerio. Si tuviste suerte, te dieron una cajita con unas cenizas. O sea, ese es el nivel de ese país que más muertos tiene en el mundo, sí. ¿ya? Mm, Tenemos problemas de violencia, eh, de gente joven, ¿ya? Problemas de depresión y ansiedad que no estaban. Todo eso es herencia de la pandemia, mm, ¿ya? Y tenemos que y fuimos a una campaña, y he cubierto muchas, la del 2021, que fue muy agresiva. La segunda vuelta fue visceralmente, verbalmente muy violenta, porque estábamos en medio de una pandemia, porque no habían vacunas, porque recién llegaban las vacunas, porque el Estado defraudó de una manera tan profunda. Si no tienes oxígeno, si no tienes una cama, no tienes nada. ¿Cuál era la discusión en marzo del 2021? ¿Nos van a vacunar o no? mm. No, no nos van a vacunar. Yo le decía, el Estado peruano no sabe vacunar, nadie me creía. El Estado no tenía ninguna credibilidad para vacunar, y que vacunó, ¿ah? Y que vacunó, vacunó. Entonces, frente a eso, Dina Boluarte decide quedarse. Yo me acuerdo desde el primer minuto les dije, no, tiene que renunciar, anúncienle al país que va a renunciar, si no va a aparecer lo que pareció, que se han robado la elección del 2021. La gente va a protestar, esto va a tener muertos. No les importó, y no les importó 50 muertos. Mm. Y la gente en verano del 2023 perdió tiempo, perdió plata y perdió la vida. Ya no quiere protestar contra estos, porque le sueltan a los militares o le sueltan a la policía y disparan a O sea, tu, matar. tu hipótesis es que hay temor de represión y por tanto De represión y que no hay salida. ujú, O sea, y que no, oye, perfecto, marchamos. pero Y, no hay, y, y, que- y no pasa y nada. no pasa nada. ¿Y qué logramos? Porque Ujú, siempre te dicen, ¿y qué logramos? ¿Y a quién ponemos? Es lo que mucha gente decía, ya, ¿y quién va a ser presidente? ujú, Bueno, hay que hacer un proceso electoral. No, ya no. ujú, Y sí un rechazo, ¿no? ujú, Un rechazo a la política. ujú, Mucha gente te dice 60% del país. De política yo no quiero saber nada. No me ujú, interesa. Yo me resuelvo solo. Total, cuando me estaba muriendo en la pandemia, ¿no me resolví solo? Bueno, ahora me resuelvo solo también, pues. ujú, ¿Para qué quiero el Estado? ¿Para qué quiero Estado? ¿Para que me cobre impuestos? ¿Para que me ponga reglas? No, yo no quiero que me pongan reglas. Yo quiero hacer minería ilegal, yo quiero hacer mi combi pirata. O sea, yo vivo sin reglas porque este Estado maldito a mí no me ha dado nada. Y yo no quiero ni votar, ¿ah? Ni me hables de políticos. Todos son iguales. Entonces hay mucha Alberto Vergara ha escrito este libro sobre repúblicas defraudados y luego trabajó ese concepto del vaciamiento democrático, que es, sí, tenemos una democracia formal, pero esa democracia a mí no me sirve para nada, no me dice nada, no me resuelve nada, nada. Oye, acá los vecinos de Miraflores tienen que salir a protestar contra un alcalde que dice que no puede hablar con los vecinos porque los vecinos no son técnicos y no saben nada. ¿Qué democracia es esa? de terror. Eso es a nivel microcosmos, Ujú, ¿ya? Eso lo extrapolas a todo el Perú y es la triste realidad. Entonces, ¿para qué? Y el otro tema es que, mira, en el Perú ha movilizado siempre la izquierda, siempre. Siempre ha estado presente en la movilización popular. La izquierda sale destruida. O sea, lo que les ha hecho Vladimir Cerrón al movimiento de izquierda peruano como izquierda es destruirla. Por el otro lado, Verónica Mendoza y todo su grupo, los supuestos caviares según Cerrón, también salen muy destruidos porque ellos son, en parte, responsables cogobernantes con Pedro Castillo. La gente que apoya a Castillo, que no es poca, en el sur, no tiene capacidad de organización. Y por otro lado, el movimiento universitario estuvo enclaustrado 2 años y medio, ujú. Confinamiento. confinamiento. Entonces, nunca pudieron conocerse, reunirse y armar, porque el movimiento universitario es en todas las partes del mundo el que te arma la calle. Sin movimiento universitario no hay calle. En este momento no hay movimiento No, no, universitario. Chile es un claro ejemplo, ¿no? Claro, es que si no hay movimiento universitario no hay calle. Ujú, Bueno, 2 años y medio sin movimiento universitario, sin posibilidad de verse, de conocerse, de interactuar, de organizarse, no hay calle, pues. ujú. Ese es el tema. Va a haber, ¿ah? Porque va a haber. Estoy segura de que va a haber. Una cosa que estoy viendo y es también un riesgo muy, muy fuerte es esta pérdida del manejo del territorio y que estamos cediéndolo a grupos
digamos, de ilegales, de bandas criminales, y el ejemplo más claro es el tema de Patás. Leía en el Ah, comercio que ahora han identificado una nueva capital, Puerto Inca, creo, en Huánuco, de la minería ilegal, eh, y todos los recursos que movilizan actividades ilícitas de todo tipo, no solamente minería ilegal, sino tráfico de terrenos, trata, y que cada vez avanzan con mayores recursos, copando los espacios de poder. ¿Cuánto te quita el sueño mucho, este porque riesgo? a ver, esas economías participan en las campañas políticas. Las campañas políticas cuestan mucha plata. Ya, el partido donde los militantes cotizaban una platita y hacían unas actividades, ¿no? Juntaban una plata, compraban los polos y los chicos salían a hacer las pintas, ¿no? Eso ya no existe. Acá las campañas cuestan plata y tienes proveedores. Tienes que pagarle al de los polos, tienes que pagarle al de los globos. Cuestan mucha plata. O sea, calcula lo que descubre el Lavallato, nada más, en campañas más chicas. Ujú, Entonces, una campaña en el Perú presidencial entre 10 y 15 millones de dólares. ¿De dónde van a sacarlos? ujú. Después de lo que ha pasado, y hoy día es ilícito donar, ya en el Perú es ilícito desde el 2019, no van a ir al Banco de Crédito. Ya no. Van a ir donde el señor Pérez, ¿no es cierto?, que tiene el control de 15 socavones en Patás. Claro. Y de ahí va a salir, porque estos van a entender que controlar políticamente el Congreso o controlar políticamente un presidente garantiza la continuidad de sus actividades. Y ahí no hay color político, ¿no? En No, no, absoluto, no, no. de un lado No, y del no, otro, no. ¿no? Ajá. O sea, los billetes son verdes, pero Ujú, después todos los colores que tú quieras, el oro es amarillo, da lo mismo. ujú, Entonces, a diferencia, con una matiz, el narcotráfico siempre fue una actividad muy mal vista socialmente. ujú, La minería ilegal no es mal vista socialmente en el Perú hoy, porque es una como el contrabando, ¿ok? Le ujú. estás ganando al Estado. Si le estás ganando al Estado, ay, cómprate pirata, cómprate contrabando. Es ilegal, por supuesto que es ilegal, es delito, pero socialmente no tiene la misma percepción que el narcotráfico. Primero porque tienes, bueno, acaban de volarse a 50.000 del Reinfo, bien, porque están tratando de acotar el Es problema. un paso en la dirección correcta, creo yo. Claro, están tratando de acotar el ¿Quieres que problema. resista? Porque yo el otro día fui al Congreso a una conferencia Mira, y yo estaba pienso, sitiado de mineros informales, ¿no? estamos hoy Petromineros. día que estamos conversando, estamos lunes, la noticia se supo el viernes, yo pensé que sábado y domingo iba a ser un laberinto y no lo ha sido. Lo que me hace creer que esas 30.000 que quedan son las que se han negociado, ¿no? Diciendo ya, ok, limpiemos el problema. Estas 50.000 salen, nos quedamos 30.000, pero somos los 30.000 que estamos realmente manejando. Porque, a ver, nadie puede pensar que estas operaciones son todas de mineros artesanales que llevan un saquito. Estamos hablando de personas que ya son mediana minería y están juntando. O sea, ahí tú eres economista, la economía de escala es todo. Tú puedes empezar con un platito, pero vas a inmediatamente a comprarte una draga, ¿no? Entonces, creo que las 30.000 pueden estar reflejando mejor la realidad. Y el otro tema que está pasando en todo el Perú, y que ese sí es un paso a toda velocidad en la formalización, y que también está pasando en Patás, es que si la empresa minera formal hace contratos con los mineros artesanales, se pueden quedar formalmente en la idea de que le vendan a la mina lo que sacan. Cosa que ocurrió en el pasado. Cosa que ha ocurrido siempre, eso se llaman los parqueros, que son muy conocidos, y eso funciona en todo el país. Ujú. Entonces tú tienes que hacer que la mayoría entre ahí, o que la mayoría entre en convenio con la mía. Si ya tú eres mega la minería porque quieres explotar una área donde nosotros no estamos, bueno, entras pues. Entras con condiciones ambientales, con condiciones, en fin, de técnicas para, ¿no? Entras, no hay problema, pero, digamos, estamos formalizados, ¿ok? No me vas a tirar dinamita donde no debes tirármela, no me vas a meter cianuro al río. Hay cosas que no son formalizables. Ese es el problema más grave, creo yo. No se puede hacer minería en los ríos. Ujú. Ok, eso no es bueno, eso es toda la Amazonía. Ese es el problema de la Amazonía. El problema de la sierra es un problema de formalización de los que ya están. ¿Ok? Yo tengo este territorio inmenso y mi operación está acá, tú estás allá, ok, te voy a dar tu contrato para que te quedes. Tú y tus amigos, perfecto, no hay problema. Pero todos
censados, sé quiénes son, usan sus implementos correctos de trabajo, seguridad, etcétera, etcétera. Bien, convivimos. Una convivencia forzada, pero convivimos. Pero en las zonas donde no puede haber minería, que es básicamente la Amazonía, ahí sí va a ser la locura, porque sacarla cada vez es peor. Ujú. Es imposible. Mira, mira todos los años que se ha tratado de sacar de Puerto Maldonado, la minería no se puede. Y más te lo dice la gente. Acá vivimos de esto. ¿Qué esperas del discurso de la presidenta, más allá que ojalá que no sea 5 horas, sino No, tienes espero, alguna expectativa de no, algo o nada? cero. Nada. Este es el tercero que da. Ujú. Alguna vez, en las 2 veces anteriores, nos dijo algo No, no, interesante que recordáramos una semana después. recordamos lo largo que Y fue nada y más. lo imposiblemente tedioso, ¿no? Claro, la primera vez se tiró creo que 3 horas y media y la vez pasada 5 horas, que francamente, de verdad, es una Falta de falta de respeto, respeto. claro. Es una falta de respeto porque le estás diciendo a la gente, no me interesa si me escuchas o no me escuchas, yo hablo porque me da la gana, porque yo soy la que manda más y acá todos me escuchan. Y además por otra razón que es más o menos enloquecida. Palacio reparte el discurso apenas empieza. Y claro, la señora lee, pero yo puedo leer más rápido, ¿no? Ujú. Entonces tú las 80 páginas te las lees a toda bala y más o menos en 15 minutos ya tienes un resumen y dices, no, no hay nada. No hay nada. Porque este recuento de lo que hemos hecho, ¿no? Vacuna por vacuna, niño por niño, es absurdo, porque no, lo que no está diciendo, por ejemplo, la presidenta, es por qué no ha vacunado al 95% de los niños peruanos menores de 1 año. No los ha vacunado. Ujú. ¿Y por qué se están muriendo niños de tosferina? Eso no nos va a explicar. Ojalá nos explicara, pero no nos lo va a explicar. Entonces, ¿qué puedo esperar? No, no espero nada. Va a ser un recuerdo inacabable de obras que no significan nada, que muchos son pedidos particulares de congresistas que están coludidos con alcaldes y con contratistas para hacer una obra de la cual se llevan una parte, pues. ¿Eso es lo que nos va a ofrecer? ¿Qué vamos a escuchar? Ujú. Sería muy amable de su parte si su discurso dura 30 minutos. Muy amable de su parte. Cosa que no pareciera, Cosa ¿no? que no va a suceder. ¿Y qué piensas de esta negociación para la mesa directiva que se va a dar también en las próximas semanas? Parece que el candidato que estaba, digamos, liderando la coalición, le han sacado algunos trapitos que Tiene una denuncia por que violación. lo podría anular. Qué bueno que ha salido ahora, si no hubiese sido, digamos, un fiasco, ¿no? Pero Es ¿crees una que de- algo vaya a cambiar o va a ser lo mismo y es el último año, Mira, digamos, de levantarse todo lo que pueda en el el último año? problema que tiene hoy día el Congreso es que los congresistas que quieren ir a reelección como senadores, más sus partidos, no se quieren identificar con el gobierno de Dina Boluarte, que está absolutamente quemado. Obvio, no se quieren. Pero son el gobierno de Dina ¿Hay Boluarte. posibilidad de desmarque? ¿O ya Yo creo que van a tratar van por a todos los tratar? medios. ¿Has visto lo del sueldo? Lo del sueldo ha generado 8 proyectos de ley. 8 proyectos. Y yo les dije, el sueldo no es ni inconstitucional ni legal. Lamento tener que informarles a Ah, todos ustedes. Acá el ministro de Economía lo sí, puede decir igual que correcto, yo. no lo es. No es ni constitucional ni legal. Al contrario. Que tiene un mínimo de legitimidad. Ese es el otro problema. Es una inmoralidad. Correcto, correcto. Es una inmoralidad. Pero no es, o sea, por ahí no va el camino, pero todos lo hacen para desmarcarse de Dina Boluarte. Ujú. No se van a desmarcar. Dina Boluarte es obra suya. Pero de eso nos vamos a encargar nosotros de recordar sobre el público. Yo no creo que quien maneja la mesa directiva en este último año vaya a sacar mucho provecho. Por eso es que APP no quiere estar y no quiere estar Fuerza Popular tampoco. Pero hay comisiones apetitosas, ¿no? Que Ah, probablemente sí no, van la a querer Comisión de estar, ¿no? Constitución de todas maneras, esa no Correcto. la De sueltan. presupuesto La de también, de presupuesto es economía un también, ¿no? botín, olvídate, eso no se toca. Y la de justicia para seguir sacando leyes para favorecerse a ellos mismos, que esa la tiene Perú Libre. Pero sí creo que, bueno, Perú Libre se va a quedar de todas maneras, pues es su cuota de poder. Y lo que van a hacer es que Somos Perú, por eso estaba este señor Gerí, o tal vez Podemos, Avanza, cualquier otro, menos, incluso están pensando en ex renovación, traer al almirante Cueto, este, cualquiera menos APP y Fuerza Popular, no porque Acuña crea que él vaya a ganar las elecciones, sino porque Acuña cree que puede sacar una buena votación al Congreso y Ujú. mantener la misma situación que ha mantenido. Recordemos que Acuña pasó de tener 8 congresistas, luego de la disolución del Congreso a tener 15, ahora también pierde, no pierde un montón, pero vuelve a ganar, etc. Podemos igual, Podemos no va a aceptar nada porque quiere ser oposición. Los únicos que son opositores en el Congreso de Dina Boluarte de verdad son 4 o 5 de izquierda, Anderson,
y No, no punto. agrupados, ¿no? No Algo ahí. agrupados y los de Juntos por el Perú, que claro, están llevando en sus filas a Antauro y a Castillo, que no van a poder participar probablemente Antauro porque no ha pagado la reparación civil y Castillo porque estaba condenado, pero esta va a ser una elección donde la capacidad de endoce va a ser bien Ujú. importante y donde yo creo que si Vizcarra logra postular, va a tener ¿Ves alguna probabilidad de eso? muchísima Más probabilidad del 50%. de que postule, sí. Y que lo dejen, digamos, Que lo deje, si no lo dejan, si la Corte Interamericana o la Comisión Interamericana falla a su favor y no lo dejan, se arma la pampa. él ha anunciado una movilización nacional contra el fraude a lo María Corina Machado. Y lo puede hacer con presencia internacional, con laberinto en el mundo entero. Y lo puede hacer. Y Vizcarra, que es astuto políticamente, ya le ofreció un indulto a Pedro Castillo, que es lo que primero, que es inteligente, sale. Imagínate que Pedro Castillo tenga una intención de voto, una simpatía de 10, 20, 30% de la población. Este, que puede salir, está ofreciendo el indulto. ¿Por quién votas? Mm. Esa es la situación. A ver, porque el tiempo, no sé, siempre, no estamos, digamos, en la radio Siempre. o la tele, pero igual tenemos que respetar los tiempos. Rosa María, agradeciéndote estás muy interesante esto. ¿Tú crees que todavía hay apetito por el cambio en el modelo económico? Porque ese es el temor, digamos, el cuco de la una constituyente para cambiar el modelo económico. Hay encuestas que muestran que esa intención ha bajado un poco, pero tú crees, porque nosotros hemos hecho encuestas también en Videnza y muestran, ok, quisiera cambiar la constitución para mejorar los servicios de salud, de Claro. educación, cosa que no se requiere cambiar la constitución, sino capaz cómo mejorar la descentralización para una mejor prestación Yo de creo que servicios, ya te etcétera. hicieron el trabajo. ¿Por qué? Porque ya cambiaron la Pero el Constitución. modelo económico no. No, pues, pero dile, ¿ya cambiaron la Constitución? ¿Ha mejorado tu vida? No, no. Ni eso que no han tocado el modelo económico. Pero hay ciertas, digamos, banderas, ¿no es cierto? Que Por las supuesto, escuchas o en sea, en Guido parte. Bellido, Bermejo, ese tipo de personajes siempre van a hablar de que si cambia la Constitución todos vamos a ser ricos. Pero está claro, históricamente, que la izquierda en el Perú jamás ha sabido gobernar en materia económica. No tiene forma, porque tendría que despojarse de todos los clichés y de todas las falsedades con las que carga encima, ¿no es cierto? Mientras no crean en la iniciativa libre, mientras no crean en la libertad de mercado, mientras no crean en el libre comercio, mientras no crean en que los consumidores tienen, ¿no?, soberanía en el mercado. Mientras no crean eso, yo creo que no tienen ninguna posibilidad. Y para su mal, la mayoría del Perú cree en el libre mercado. La mayoría del Perú sigue apostando por el libre comercio porque vivió el trauma de Alan García. Claro, estamos cada vez más lejos de ese trauma y es cada vez más difícil explicarlo a nuevas generaciones. Pero control de precios, mercado único de cambios, todavía siguen siendo malas palabras, ¿no? El capitalismo popular es muy fuerte. Es muy fuerte. Además, la gente sabe que se ha hecho sola. Ujú, Que venga el Estado a quitarles, ¿para qué? No, no, déjame tranquilo como estoy. Entonces, yo sí creo que va a haber una propuesta desde la izquierda. O sea, tú lees el ideario programa con el que se presentó Pedro Castillo, y yo decía a la gente, le voy a resumir, es el hambre. ujú. ¿Ya? Esto, si se aplica, es que el Perú se vuelve pobre el día siguiente. Pero No no hay, hay que subestimar nada, ¿no? Porque crecen mitos Sí, y pero hay que crecen, digamos, explicarlo claro, una y otra vez. O sea, y eso esto, por estamos si haciendo. acaso, es el hambre, ¿ah? Pueden votar por él, pero él no va a poder aplicar este plan. Y de hecho no lo podía aplicar. Ujú, Era imposible que aplicara eso, era matar de hambre al país. ujú, ¿Ya? Entonces, el problema acá es que siempre van a haber estas tendencias, si quieres, políticas. Y sí, puede haber en una elección muy polarizada este tipo de discurso, pero el dinero no crece en los árboles. Y creo que todo peruano ya lo sabe. Y el que te ofrece cosas que son imposibles, y vaya que tenemos varios que ofrecen cosas imposibles, tú sabes al final del día que eso no va a funcionar. Tenemos un ejemplo carísimo en Rafael López Aliaga, ¿no? ¿Dónde está Lima potencia mundial? Las 10.000 motos, los trenes que van a volar hasta Chosica, los drones atómicos. No para de prometer cosas. ¿Y qué es lo que le ha causado a la economía peruana? Un déficit espantoso, a la Municipalidad de Lima, por lo menos un déficit espantoso, y a todos los peruanos la posibilidad de pagar gigantescas reparaciones civiles en arbitrajes que él ha generado. ujú. Entonces, no, yo creo que de izquierda, de derecha, lo que fueran,
O sea, no estás muy optimista en absoluto de lo que se nos viene. No. ¿Ves luz al final del túnel? ¿Algo que Sí, sí, ocurra que Augusto Álvarez cambie? decía, sí, veo dos faros enormes que son del tren que se nos viene encima. No, en el túnel, ¿no? No, mira, yo siempre creo en el voto popular y creo en la gente. Yo tengo un lema, la gente no es idiota. Tú puedes escuchar un mensaje y creer que ese mensaje está calando en la población, ¿no? No, pues la gente no es idiota. La gente entiende perfectamente lo que le conviene y lo que no le conviene. Y simplemente hay que explicarlo una y otra vez. Pero al final no es idiota. Ujú. Bueno, vamos ahora a entrar a una fase donde abrimos al público. Hemos contado que venías acá a acompañarnos en este podcast y tenemos un par de preguntas de las redes. A ver, Samantha Vela Romero pregunta, ¿quién o qué órgano del Estado va a ser capaz de poner en orden todo? Últimamente vemos cómo reina el caos y no tenemos un rumbo fijo. yo les voy a decir que es una respuesta horrible la que les voy a dar, pero es solo el Congreso. De verdad, es que la derogatoria de leyes, la restitución de ciertas facultades que le han quitado a poderes del Estado, todo eso se hace con ley de Congreso. Entonces, si votan por un mal Congreso, no tenemos posibilidad de reformar nada. Desde la SUNEDU, devolverle a la SUNEDU sus competencias, quitar este mamarracho, restituir la reforma universitaria, todo el Código Penal y el Código Procesal Penal, todo eso es ley. Hasta la facultad del presidente de la República para disolver el Congreso. Todo eso es ley. Y todo eso pasa por un Congreso que tenga que cambiar todos los mamarrachos que se han hecho en los últimos 5 años. Mira, La ley. Y por lo tanto, sí hay una razón para ir a votar. Y yo le digo a la gente, el voto es todo. Te lo dan una vez cada 5 años. Una sola vez en el Perú. Para cambiar esas cosas. Una vez. Eso es un horror, pero esa es la verdad. Úsalo, pues. Bien. Luis Hermosa pregunta, ¿qué necesitamos para llegar a más de 5% de crecimiento como siempre se espera? Y yo le añado una pregunta de mi cosecha. Porque uno ve las encuestas de Ipsos de hace, digamos, los últimos 30 años y uno muestra que la mayoría de peruanos piensa que estamos retrocediendo en igual magnitud que hace 30 años. Y evidentemente no No es estamos en así. una situación así, ¿no? Ha habido un cambio material en la calidad de vida, el bienestar de todos, pero la percepción es de retroceso a los niveles que vivíamos hace 30 años y, Bueno, tú tienes parte de la culpa. A ver, voy a explicar a ver, por qué. Piensa en el 2004, ¿ya? El Perú, digamos, su desarrollo estaba aquí, ¿ok? Teníamos 40% de pobres, ¿no? Más o menos, no, más, 60% de pobres. sí, sí, 60. El 60% de los peruanos eran pobres. En el 2019, 40 puntos habían salido de la pobreza, ¿ok? Ujú, de 60 a 20. Cuando tú estás en la pobreza, ¿ok? Cualquier mejora, aunque sea un poquito, ¿no? Te va mejorando. Pero cuando tú estás en la riqueza y te retroceden a la pobreza, es dramático. Oiga, yo no era pobre, señor. El 2019 yo no era pobre y el 2025 yo soy pobre. ¿Qué pasó? No, que es un país mucho mejor. Claro que es un país mucho mejor, pues yo estaba mucho mejor y ahora estoy mucho peor. Yo particularmente ya no era pobre, ahora soy pobre de nuevo. ¿Cómo me voy a sentir? Como tú fuiste ministro de Economía cuando el país crecía. Claro, ese es el problema. Ujú, Tienes una clase media que no tenías hace 30 años. Y esa clase media siente que ha retrocedido de su mejora, ujú. ¿ok? Aunque sea pequeña. O sea, el que mandó a sus hijos a una escuela pública y ahora puede mandarlos a una escuela privada y de repente los tiene que volver a mandar a una escuela pública, está retrocediendo. El que tenía un negocio propio y ahora no, porque se tiene que asociar con el de su suegra, porque el suyo lo tuvieron que cerrar, está retrocediendo. ¿No? El que tenía un carro lo tuvo que vender porque ya no puede hacer ni taxi, está retrocediendo. Entonces, ¿cómo no se va a sentir en retroceso si eso que tuvo ya no lo tiene? Claro. Por alusión, porque has tocado, pero no, 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 no hablo de mí, pero hablo de este retroceso del poder de la tecnocracia, porque tú has Ah, visto esto.
que de alguna forma suplió el rol que tenían los partidos políticos con programas. Desde Fujimori en adelante hubo todo un rol de tecnopolíticos o tecnocracia que llenó ciertos vacíos hasta cierto punto y luego hemos venido viendo una, Mira las contestaciones oficiales, sí, mira las penosas. respuestas, mira las respuestas por escrito que te mandan. O sea, ¿quién escribe eso? Una tecnocracia, ¿no? Que está al servicio del ministro. Es de terror. O sea, mira, vamos a poner un ejemplo divertido, ¿no? Se descubre que la señora presidenta tiene una tarjeta para sus gustitos, 5.000 soles. 5.000 soles para sus gustitos en la noche, ¿ya? ¿Y qué contesta oficialmente Palacio de Gobierno? Que no pueden darle la información porque la señora Reservada. presidenta, no solamente que es reservada, que ya, en fin, sino que se pondría en riesgo la vida de la presidenta, con lo cual confirman en esa carta que la presidenta es la beneficiaria de los 5.000 soles, cosa que nadie les había preguntado. Ujú. O sea, ese nivel de Solitos se ponen solito, o sea, la soga del cuello. un tecnócrata entrenado no comete un error tan de principiante, ¿no? Ujú. De lo de principiante, y así uno tras otro y tras otro. Mira, el Perú vacunaba bien, muy bien. Tan bien que cuando vino la pandemia yo le decía a la gente, miren, el Ministerio de Salud no sabe hacer muchas cosas, pero sí sabe vacunar. Y efectivamente nos vacunaron. Hoy día se están muriendo chicos de tosferina, que es algo que a nosotros nos pusieron de chicos. O sea, una vacuna hiper conocida, que además si te enfermas hay antibiótico, porque tiene tratamiento. Y se está muriendo la gente en Loreto, porque el Ministerio de Salud, además, solo ha vacunado este año al 70% de los niños menores de 1 año, cuando tiene que vacunar al 95%. Lo cual quiere decir que entra cualquier enfermedad el próximo año y los niños se mueren como moscas en el Perú. Captura política de un ministerio, ¿no? Exactamente, o sea, esa es la tecnocracia. No es que no haya plata, no es que no se puedan comprar las vacunas que se pueden comprar, no es que no haya personal, es que no hay capacidad de gestión. Ujú. Por Dios, las citas en pasaportes. Yo ya no sé qué hacer. Miles de detalles de ese tipo que podría ponerte día a día de cosas que tiene que hacer el sector público en servicio de los ciudadanos que no las puede hacer porque perdió la capacidad de gestión. ¿Por qué? En diciembre del 2019 a mí me demoraron 1 hora en el Óvalo Gutiérrez en entregarme un pasaporte y ahora tengo que esperar, Dios sabe a cuándo, a que abran citas en una web, Mm. cuando todos sabemos que pagando una coima te consiguen una cita. Ese es el Perú hoy día, pues. Y yo sí creo que estamos en retroceso, francamente, por lo menos desde el punto de los servicios del Estado, en retroceso. Ujú. Y no es por falta de recursos, ciertamente. Es frustrante, y claro, uno dice tener mejores propuestas programáticas, pero eso no se discute en una elección, ¿no? Al final es quien baila más bonito, quien engancha, quien grita más, quien insulta más, Salvo y que se ha tengas, perdido esa capacidad de ofrecer efectivamente un plan real y que ahora, sea implementable, ¿no? salvo que tengas un plan que diga algo que es muy peligroso para alguien, ¿no? Les vamos a expropiar a todo su carro. Ah, sí, no, pues Ujú. eso, A los Arrón. claro, a los cerró. Pero en general todos los planes dicen lo mismo. Yo siempre digo, ¿quién no quiere una mejor educación de calidad para los niños? No conozco candidato que no ofrezca esto. O una mejor salud, o una mejor seguridad, con calles donde no habrán delincuentes y todos irán presos. Todos van a ofrecer lo mismo. Todos van a ofrecer El problema es a quién le crees, Ujú. ¿no? Y quién lo puede hacer. Y yo creo que en estas elecciones la capacidad de gestión va a ser importante. Porque algo que sí se le puede imputar a Pedro Castillo es que no tenía ninguna capacidad de gestión. Pobrecito, no tenía, pues no había pasado por el sector público, no tenía, como dijo Guido Bellido, que creo que es la mejor definición de Pedro Castillo, era un sindicalista básico. Él entró para inscribir a su sindicato, cosa que logró en el primer Ese era mes. su objetivo. Ya, una vez que logró inscribir a su sindicato, se acabaron los objetivos, compañero. ¿Y ahora qué hacemos? Chota. Claro, chota, mi vaca, mi pollo, muy bien. Y mientras tanto, además, todo su entorno robaba. Robaba, pero de lo lindo. Entonces, Pedro Castillo no solamente está preso por dar un golpe de Estado, está preso porque hay un entorno de corrupción. Esa es la situación. Entonces, ¿qué se va a buscar en esa elección? Yo creo que alguien que tenga capacidad de gestión, pero que no tenga un pasado político vinculado a partidos políticos que hoy están en el poder. Mm.
Ese más o ¿Y menos, existe ese personaje? sí, siempre existe. O sea, existe sí, lo Que, que, conocemos no, que quiera entrar ya, y que ya, sea está, honesto. ya está inscrito en un partido. Ujú, Tiene que claro, ser inscrito tiene en un que estar. partido. Y hay 43 partidos con un mínimo de 25.000 militantes cada uno, o sea que redujamos el problema a 1,5 millones de personas. En ese 1,5 millones de personas Está resolución. hay uno Ujú. que va a ser presidente, ¿no? Pronto vamos a tener mucho menos con las alianzas, y cuando en enero se inscriban las candidaturas tendremos 20, 30, 40. Y entre esos es. Ay, ay, bueno, no sé si esto me deja un poquito más intranquilo, Pero pero tú sabes que yo no soy, o sea, parece un discurso muy pesimista, ¿eh? no es Pero no, realista. pero no lo soy. O sea, yo sí creo en mi país, yo sí creo que el Perú puede ser un país muchísimo mejor, No, sin pero duda. muchísimo mejor. Y creo que hay muchísima gente, y que es la mayoría, que está trabajando por un país mejor, Ujú, pero muchísima. Hay maldad, por supuesto que hay maldad. Hay crueldad, por supuesto que hay crueldad. Pero la mayoría de la gente está comprometida con hacer de esto un país mucho mejor. Lo que pasa es que muchas veces no sabe cómo encauzar ese deseo, pero el deseo está ahí. ujú. Hay que tener paciencia. Y Dios es peruano, ¿no? Dicen También, también. también, siempre. Entramos a la última sección, Ping que pong. es el ping-pong. Preguntas cortas para respuestas cortas. Si pudieras convencer a todo el Perú de leer un libro, ¿cuál sería? Por estudio, la Constitución. O sea, sí me gustaría que todo el Perú lea la Constitución. El día que todos sepan cuáles son sus derechos, ese día el Perú cambia, porque no te los han contado. Hay gente que me decía, lo hemos dicho, ¿no? Quiero cambiar la Constitución porque no está el derecho a la educación. Pero ¿cómo no va a estar el derecho a la educación? No, pero que no está bien. Libre, gratuita, universal. Lean la Constitución. Ahora, por placer, yo los mandaría a leer Conversación a la Catedral. Por placer. Creo que es un libro que todo peruano tiene que. Coincido. Claro, porque es un Nobel, porque es el Nobel peruano, por mil razones, porque describe la política peruana de una manera que no ha perdido vigencia a pesar de que el libro se haya escrito hace 50 años. Entonces sí, por placer, ese, pero por deber cívico, lean la Constitución. Si pudieras cambiar una ley, ¿cuál cambiarías? La Constitución. La Constitución. Un poquito hay una paradoja, pero La la Constitución. Constitución. Si pudieras retroceder en el tiempo e impedir un momento de nuestra historia reciente, ¿cuál sería? Hubo un momento en el 2016 donde yo hablé con Pedro Pablo Kuczynski y le dije, te van a vacar. Si tú permites que ataquen a tu ministro de Educación, a Saavedra, si te sacan a tu ministro de Educación, te van a vacar. Tú tienes que hacer cuestión de confianza de Saavedra y tienes que tratar la disolución del Congreso ya, porque van a venir por ti de todas maneras y eso va a ser la hecatombe. Y sí, Y pues, tal cual. tal cual. No lo convencí. Después, años después, me dijo, tú fuiste la única que lo vio. Pero dije, pero es que es obvio. Estas personas lo único que quieren, por una locura, ni siquiera ideológica, porque Keiko Fujimori y Kuczynski pertenecen pues al mismo espectro político, ¿no? Esas personas lo único que quieren es sacar. Compártenos una opinión impopular, algo en que la mayoría de los peruanos parece estar de acuerdo, pero tú no. La mayoría de los peruanos está de acuerdo en que el sueldo de Dina Boluarte es ilegal. Y yo no, yo digo que es perfectamente legal. Esa es la de hoy, ¿ah? A cada rato me pasa. Siempre digo, no, señores, no. Hay un artículo del 39 de la Constitución que establece una jerarquía. La Ujú. presidenta va arriba. O sea, sorry. Es impopular, yo lo sé, pero les tengo que decir la verdad, no les puedo mentir. Y nunca les he mentido, siempre les he dicho la verdad. Excelente, Rosa María. Ha sido súper tenerte acá. ¿Alguna palabra de esperanza para este Toda la último año? esperanza, Este es toda el la momento esperanza. de dirigirle un mensaje Miren, final a nuestro a público. ver, yo sé que se ha ido, ¿cuánta gente? ¿1 millón o 2 millones? Desde que regresamos de la pandemia, creo que se han ido 2 millones de peruanos. Yo les digo a los que están aquí, no se vayan. Este país tiene enormes oportunidades para todos. Yo soy de la generación que también se fue. La mía se fue. Yo salí de la universidad en el 88, 89. Acá no había esperanza y te decían no vuelvan. Y yo volví y aposté por el Perú y no me equivoqué. Entonces le digo a todos que se queden. Podemos hacer un gran país. Pero claro, si todos se van, ¿qué país nos queda? A tus hijos les dirías que se queden. A mis hijos, por supuesto que les digo que se queden y se han quedado. Todos. Hasta ahora. No tengo uno estudiando fuera, pero espero que vuelva porque la razón de su estudio está en el Perú, o sea que tiene que volver.
Pero sí, no, mis hijos están acá. Maestrías afuera, lo que tú quieras. Perfeccionamiento, educación internacional, lo que tú quieras. Pero el futuro está en el Perú. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Rosa María. Ha sido un placer conversar contigo. Bueno, hay que sacar, qué mensaje sacar de esta conversación tan importante que hemos tenido con Rosa María Palacios. Creo yo que al final el pueblo es sabio y al final ellos saben lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Entonces, cuidemos el voto. Siempre repito esto, hay que tomar un voto informado. Ojalá que así sea y nuevamente invitarlos a una próxima edición de este podcast Propuestas del Bicentenario. Hasta la próxima.